Muy buenas tardes, mis hermanos en Cristo, amistades, familia, visitantes. Hoy vamos a hablar del tema de lo que es la poca fe, de lo que significa. Y lo he titulado esta predicación de la siguiente manera, en forma de pregunta. ¿Significará la palabra poca una medida de cantidad para cualquier cosa? Este tema de poca fe, vamos a leer del suceso donde Jesús sana a un joven lunático, donde el padre acude a Jesús rogándole que lo sane. Y a la misma vez el padre viene y presenta las quejas que sus discípulos no pudieron hacer el milagro de sanidad por su hijo. Eso se encuentra en Marcos 9, 14 al 29. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando llegaron al gentío, este es Jesucristo con sus discípulos, ¿ok? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí que Jesús tomó acción instantáneamente, reprendió al espíritu diabólico que estaba en el joven y también vemos a la misma vez que cuando lo reprende, el espíritu diabólico sale del cuerpo del joven. Ok, en esta escena se puede ver tres cosas. Ok, quizás se puedan ver más, pero vamos enfocando en tres cosas. Primero, la parte de Jesús como hombre. Segundo, la seguridad de Jesús en sí mismo. Y tercero, la fe profunda de Jesús, porque él sabía que el Padre lo iba a respaldar en su pedido. Entonces, acabamos de ver tres factores clave para resolver un problema de alto calibre, porque eso de lidiar con cosas diabólicas es de alto calibre, eso no es un problema de pequeño, es un problema de alto calibre. ¿Qué podemos aprender de esos factores? Número uno, que en uno debe de haber la seguridad a quien uno le sirve como Cristo lo hizo o lo hacía con el Padre. Número dos, reconocer que Jesucristo estuvo presente en la situación como hombre de carne y hueso, donde ese es nuestro estado actual en este mundo, hoy en día. Número tres, que Jesús nos deja ver la profundidad de su fe y confianza en el Padre y no en la cantidad de fe como medida. ¿Ok? Por otro lado, podemos notar también que los discípulos cuestionan a Jesús del por qué ellos no pudieron lograr que ese espíritu diabólico saliera del cuerpo del joven. ¿Ok? Y entonces aquí donde Jesús compara la poca fe de ellos con el grano de mostaza. Jesús aquí no está utilizando medidas de cantidades, sino medidas de profundidad, confianza y seguridad en ellos, ¿ok? A quien sirven.
Entonces, para poder entender esto, para poder procesar esta situación, tenemos que entender primeramente lo que es una semilla de mostaza. Debemos de saber cómo la semilla de mostaza se desarrolla y en qué tipo de ambiente o terreno produce. La semilla de mostaza sabemos que es bien pequeña en tamaño, pero aproximadamente a los 90 días de haberse sembrado comienza a producir en gran escala. La otra parte que hay que saber sobre la semilla de mostaza es que la semilla produce en terrenos áridos y rocosos o arenosos, y donde también la raíz de la semilla se expande hacia la profundidad y no hacia los lados. Lo interesante también es que las raíces tienen la capacidad de retener agua en ese tipo de terreno para sobrevivir y dar fruto a granel. Una vez entendido la función de la semilla de mostaza, podemos ver y entender mucho mejor por qué Jesús comparó la fe de ellos con el grano de mostaza. Primeramente, les estaba dejando saber que en ellos no había seguridad de lo que el Padre podía hacer a través de ellos. ¿Por qué? Porque la fe de ellos no era profunda como la raíz del grano de mostaza. Segundo, que al ellos no tener ni una milésima de fe profunda, tampoco iban a poder producir fruto. ¿Por qué? Porque no había confianza en Dios. En las situaciones donde clamamos a Dios, debe de existir en nosotros la confianza de que Dios es el único que puede resolver a su manera, cuando Él quiera, como Él quiera y con quien Él quiera los problemas o las situaciones. No se trata del poder en nosotros o del conocimiento que tenemos de su palabra, sino que se trata del poder y la voluntad de Él. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la raíz de la mostaza necesita del agua para dar frutos. Y nosotros necesitamos a Jesús en nosotros, en nuestro corazón, para que también podamos dar fruto. Él nos los deja saber que Él es el agua y que si de su agua bebemos, nunca vamos a estar sedientos. ¿Ok? El verso yo soy el agua es una figura retórica de Jesús en el Evangelio de Juan, específicamente en los pasajes de Juan 4:14, donde dice lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino a que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Juan 7:37 al 38 nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el primer verso que leí, Jesús le está hablando a la mujer samaritana que Él puede darle agua viva que la hará no tener sed jamás, ya que se convertirá en un manantial de vida eterna. Y en el otro verso, en el otro pasaje, invita a todos aquellos que tienen sed a que vayan a Él y beban. Y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Esta metáfora simboliza al Espíritu Santo y la vida espiritual que se recibe al creer en Jesús, quien es el que tiene el poder de hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Tercero, les deja saber que ellos deberían de estar preparados para lidiar con situaciones a otro nivel.
situaciones áridas o fuertes y donde necesitamos caminar una milla extra utilizando ¿qué? Utilizando las oraciones y también el ayuno. Debemos de utilizar esas dos condiciones para situaciones drásticas, situaciones de guerras espirituales contra principados. Recordemos que la palabra nos dice lo siguiente en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es el significado de este verso? El versículo enseña que las batallas más importantes no son contra otras personas, sino contra poderes espirituales malignos, lo que se conoce como la lucha espiritual. Por otra parte, también Jesucristo nos deja saber que nuestro caminar en este mundo no va a ser fácil, sino que vamos a tener situaciones difíciles, pero que Él va a estar con nosotros porque ya Él venció al mundo. Nos lo dice en Juan 16:33. Y dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra clave, pero confiad. Entonces tenemos que confiar. ¿Ok? ¿Qué le pasó a sus discípulos en ese tiempo? No tenían confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. Por eso no pudieron sacar ese espíritu diabólico. ¿Ve? Entonces, concluyo esta enseñanza de hoy con lo siguiente, de que el cristiano debe de procurar que su fe sea profunda, similar a la raíz del grano de mostaza. El cristiano debe de procurar de que su seguridad y su confianza en él y ella sea basada en el fundamento de quién es Cristo Dios. También de entender que van a surgir situaciones difíciles donde es necesario que iluminemos como Jesucristo nos ha identificado en la palabra. En Mateo 5:14 al 16 nos dice Jesucristo lo siguiente de nosotros, los cristianos. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué se puede decir? Que no es por la cantidad de nuestra fe, sino por el objeto de nuestra fe. ¿Ok? Si nuestra fe está en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tiene un gran efecto. Nuestra fe no hace la diferencia porque sea tan grande, sino porque Dios es tan grande, porque Él es el soberano que gobierna sobre todas las cosas. Nuestra fe no prospera cuando pensamos en cuánta fe tenemos. Florece, nuestra fe florece cuando contemplamos a nuestro Dios, cuando vemos a Jesús como el crucificado y resucitado por nosotros. Y mucho más florece cuando vemos la voluntad de Él manifestarse. ¿Ok? Para esto necesitamos entender todo eso, que la fe no es por cantidad, sino que es la profundidad, que es la seguridad y que es la confianza en Dios.
Entonces termino diciéndole a usted, familia, amigo, visitante, que si usted todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador, y no estoy condenándolo, eh, porque no es una condena, pero es la realidad, porque todos nosotros, los que hemos nacido y los que están naciendo y los que nacerán, vamos a estar cortos delante de Dios si no lo aceptamos como Cristo Salvador. Hay dos caminos nada más. Uno va al infierno y uno va al cielo. De uno depende que escoger, pero son dos caminos. No hay un tercero, no hay un medio, no hay nada. Y eso todos nosotros algún día lo vamos a saber con una claridad exacta, pero definitivamente para muchos va a ser tarde. Para muchos va a ser tarde. Entonces, yo con amor, ¿ok? Porque yo caminé en esos tiempos. Con amor yo le digo que traten de meditar en este versículo de salvación que nos da la palabra. ¿Ok? Hay un versículo que nos dice sobre la salvación, pero nosotros tenemos que tomar acción. No es solamente leerlo y ya. No, hay que tomar acción. ¿Ok? El versículo como tal nos sugiere que que tiene que haber una acción, no es solamente leerlo. ¿Ok? Así dice la palabra. Es en Romanos 10, del 8 al 13. Dice la palabra así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice la palabra. Hay que confesar con la boca de uno que Jesús es el Señor y hay que creer en el corazón de uno que Dios lo levantó de los muertos. Y dice la palabra que vamos a ser salvos. Pero hay que tomar esa acción. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre judío y gentil, no hay diferencia entre uno y el otro, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y ese es eh, el mensaje de salvación. Pero en ustedes está de creerlo, de entenderlo, de procesarlo, de confesarlo y de vivirlo. Es lo único que yo le puedo decir. Dios me lo bendiga. Chaito, cuídese y hasta la próxima.